Otro elemento resultante de la planificación del sistema de gestión de la calidad son los documentos. Sin embargo, para comprender el origen de la documentación de un sistema de gestión de la calidad, necesitamos hablar primero de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Como ya hemos visto en las secciones pasadas, la norma se enfoca en 3 tipos de actividades que realiza tu organización y que pueden ser desglosadas de la siguiente manera. Las actividades de operación, que están relacionadas con aquellas encaminadas a establecer y mantener relaciones con los clientes, aquellas encaminadas a la creación de nuevos productos y o servicios, o encaminadas a modificar los productos y o servicios existentes en tu organización. También existen actividades encargadas de los abastecimientos y para la producción de bienes o para la provisión de servicios al cliente. Un segundo grupo de actividades son las actividades de apoyo, que tienen que ver con la asignación de los recursos, y esto es personal competente, con conocimientos, infraestructura y ambiente y clima laboral adecuados. Asimismo, existen actividades directivas que están encaminadas hacia el liderazgo, hacia la planificación, hacia la medición del desempeño y hacia la toma de acciones para mejorar el desempeño cuando los resultados obtenidos no son los esperados o cuando se buscan resultados más ambiciosos. Hemos revisado también el enfoque a procesos de la norma ISO 9000, donde el elemento central de un proceso son las actividades que tienen como propósito convertir unas entradas precedentes de unas fuentes u origen en unas salidas o resultados destinados a unos receptores de las mismas, donde las actividades requeridas para transformar las entradas en resultados son controladas a través de, por ejemplo, instructivos, procedimientos, formatos, protocolos, así como a través de la competencia y formación del personal que las realiza. La norma ISO 9001 se enfoca sobre las actividades que realiza cualquier organización y que afectan a la calidad. Por tanto, la norma ISO 9001 no puede establecer requisitos específicos para un ámbito específico de negocios. Establece entonces puntos de referencia denominados requisitos para que cada organización, como la tuya, en función de su campo de acción o su campo de negocios, utilice estos puntos de referencia para aplicar controles específicos sobre estas actividades que realiza y que afectan a la calidad. Tales controles específicos dependen entonces de los requisitos de sus clientes, de los requisitos legales aplicables al producto y o servicio que suministra y de los propios requisitos que la organización se haya impuesto. Hemos visto también cómo el orden lógico de estas actividades en función de las entradas y resultados que ofrecen puede representarse a través de un mapa de procesos, acomodado, ordenado, a través de la metodología planificar, hacer, verificar y actuar. Y es aquí donde, para controlar las actividades que transforman dichas entradas en salidas, requieren una serie de controles que están representados a través de la documentación del sistema de gestión de la calidad. Dicha documentación se puede observar en la siguiente pirámide, donde el nivel más alto lo ocupa la política y los objetivos para la calidad, dando lugar a los procedimientos que tengan que implementarse para controlar las actividades y pueda entonces cumplirse el objeto de la política y los objetivos. Los procedimientos pueden ser también aterrizados en documentos más específicos para realizar una tarea, y tales documentos se denominan instructivos o instrucciones de operación. Asimismo, el cumplimiento de la política, los objetivos, los procedimientos
los instructivos, etc., se ven reflejados en registros o evidencias. Tales registros o evidencias dan fe de que las actividades controladas a través de instructivos, procedimientos, etc., fueron llevados a cabo de acuerdo con lo planificado. Y finalmente, en la base de la pirámide se encuentran todos los requisitos, incluyendo los requisitos legales, que la organización se ha comprometido en cumplir. La documentación de un sistema de gestión de la calidad en el esquema de la norma ISO 9001 se denomina información documentada y tiene que ajustarse a unos puntos mínimos a considerar y debe ajustarse a una metodología que contenga los siguientes puntos mínimos. En primera instancia, debe considerarse la documentación o información documentada requerida por la propia norma ISO 9001, así como cualquier otra documentación que la organización considere necesaria para operar los procesos de su sistema de gestión de la calidad. También debe contarse con una metodología para la creación de dicha información documentada, donde se establezca la forma de identificar la documentación, el formato y el medio de soporte en que se mantendrá, así como las revisiones y aprobaciones necesarias para que esta documentación se convierta en la información documentada oficial que la organización utiliza en su sistema de gestión de la calidad. Asimismo, debe incluir también esta metodología el control de la documentación o información documentada para que pueda estar disponible en los puntos y lugares donde se necesita y sea adecuada para su uso, además de estar protegida adecuadamente contra daños o modificaciones no intencionadas. También debe incluir esta metodología las actividades para la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada, así como para su almacenamiento y preservación. La metodología debe contemplar actividades relacionadas con los cambios a la documentación cuando sean requeridos, así como la conservación y disposición de dicha información documentada. También debe incluirse en esta metodología el control de los documentos de origen externo y que son necesarios para la operación del sistema de gestión de la calidad de la organización. Por ejemplo, los requisitos legales relacionados con los productos y o servicios de la organización. Otro punto más a considerar en la metodología para el control de la información documentada es el acceso y permisos para el personal que requiere consultarla o que está autorizado para modificarla. Y finalmente, esta metodología debe contemplar la protección de las evidencias o registros que dan fe que una actividad o actividades dentro del sistema de gestión de la calidad fueron realizadas y cuál fue el resultado obtenido.